Bueno, muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Omar Millalón con todo el equipo de RBD Radio te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Alberto. Sabés que estábamos hablando de lo que fue ayer el triunfo electoral de Juntos por el Cambio. La verdad que nos llamó mucho la atención muchas cosas que te vamos a ir preguntando a lo largo de esta entrevista. Pero bueno, antes que nada, bueno, tus expectativas, qué sentiste, cómo se ve hoy la coalición en el día después. Bueno, el día después hay que descansar un poco de las tensiones grandes que hubo durante toda una larga campaña de 4 meses, porque hay que calcular que esto empezó en julio y no tuvo respiro hasta bien entrada la madrugada de anoche, cuando terminaron algunas reuniones, digamos, juntadas con los militantes y la gente que asistió a las elecciones, los fiscales, etcétera. Así que hoy lo que yo noto es un poco de paz, sosiego, Sí. aunque los candidatos principales, me decía Carolina Lozada, la cabeza de la lista en Santa Fe, que fue electa senadora nacional ayer, Sí. que la verdad que no pudo dormir porque entre los festejos que hubo hasta la madrugada y las llamadas empezaron a las 6 de la mañana, dicen, en todos los medios del país. Pero creo que lo importante, para resumir, es que nosotros estamos pensando seriamente cómo ayudar a que el país encuentre un camino de transición que sea ordenado en estos 2 años y que el gobierno nacional deje de generar más desequilibrios en todos los aspectos de la vida del país, empezando por el económico, que es uno de los factores más desajustados que tenemos en esta realidad muy difícil, muy compleja que se está viviendo, de modo que se pueda llegar a una elección de recambio de autoridades que se supone va a ser una alternancia frente a lo que hoy rige en el país, pero también ordenada, porque a nadie le interesa recibir un país incendiado ni todavía con problemas más graves o agravados frente a la realidad ya de por sí muy difícil que estamos viviendo. Claro, Alberto, por ahí te llevo más al territorio bonaerense. Digo, llamó mucho la atención también de que haya casi un poco más de un punto el tema de la diferencia, porque todo por ahí estábamos a la expectativa que el resultado sea el mismo de las PASO, algo que, unos pronósticos que por ahí fueron errados. ¿Cómo se vivió internamente adentro de la coalición? No, no hubo tanto hierro en los cálculos. A mí me preguntaron, la verdad, el viernes y después el sábado, tuvimos una reunión en Mar del Plata, anteayer, Sí. con los dirigentes, cómo veíamos el panorama, y no me dejan mentir los dirigentes que asistieron a la reunión, que yo les dije que a mí me parecía que el resultado iba a ser ajustado. Claro. Se olía, se olfateaba que el plan Platita no había caído en vano. Y no habla mal de la dignidad de la gente, habla mal de la gravedad, como decía, de la situación social y económica de la Argentina, y sobre todo de las zonas más vulnerables del Gran Buenos Aires y de otros lugares del país, pero sobre todo del Gran Buenos Aires, tercer cordón, es decir, las zonas más pobres, en donde golpea la indigencia y la pobreza. Y bueno, asistieron los gobernantes con dádivas directas, que son obviamente, el dicho lo dice todo y es gráfico, pan para hoy, hambre para mañana, pero eso surtió su efecto. Y por otro lado, también hay que reconocer, y yo no voy a eludirlo, es decir, que de parte nuestra no hubo tampoco una, eh, digamos, estrategia de comunicación y de transmisión de una propuesta enamoradora que sea
confiable, que se la visualice, que se la pueda entrever, de que acá hay solución para el trabajo joven, que hay solución para la inflación, que hay solución para la seguridad, que hay solución para los graves problemas que tenemos. Fue muy, muy suave el sobrevuelo que se hicieron desde nuestro propio frente. Y yo lo digo no con crítica para nadie en especial, sino objetivamente, porque creo que eso se refleja en que no entusiasmamos lo suficiente como para que a un gobierno que verdaderamente hace agua, está absolutamente con la lengua afuera, ya no sabe qué hacer, no tiene rumbo, no tuvo plan nunca, y sin embargo no pudimos recuperar votos. Claro, al contrario, si nos referimos a los propios votos cuando perdimos en el año 19, nosotros hemos perdido en el orden nacional 700.000 votos. Ellos perdieron 5 millones, obviamente, claro, pero estaban dadas las cosas para que nosotros recuperáramos no solamente los votos que obtuvimos en el 19, sino 2 o 3 millones más, y hubiéramos dado un triunfo contundente. Algún analista, estaba conversando hace un rato, decía que de todas maneras no hay mal que por bien no venga. Creo que podría aplicarse esto a lo siguiente. Si hubiera habido una paliza electoral contra el gobierno, sí, se corría riesgo de que no pudiera mantenerse la estabilidad política del gobierno actual. Y eso hubiera dado lugar a otro elemento adicional para complejizar la situación, porque se hubiera generado inestabilidad institucional. En cambio, una especie de virtual empate donde ganamos la elección, y en el orden general por 8 puntos, pero hablando de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente fue un empate, es como que generó una situación de más tranquilidad en los perdedores y menos triunfalismo en los ganadores. Bueno, si es por el bien del país, menos triunfalismo, perfecto. Menos derrotismo de parte de ellos, perfecto. Ahora hay que hacer una transición lo más ordenada que se pueda para que las cosas se vayan acomodando y haya la posibilidad de un gobierno de alternativa, sí, que reciba el país no incendiado, sino en camino de ordenamiento. Bien, Alberto, Matías te saluda desde este lado. Buenas tardes. En base a atender estos resultados de ayer, ¿ustedes cómo piensan, una vez que se metan dentro del Senado, cómo van a pensar reorganizar o marcar agenda al gobierno nacional para meterse en los temas que realmente se necesita? Bueno, hay que frenar primero hay que ver lo que se frena y después paralelamente lo que se impulsa. No es que haya solamente que frenar ni solamente que impulsar. Hay que frenar e impulsar. Frenar todo lo que signifique de parte del cristinismo, del kirchnerismo, esos avances concretos. Uno, por ejemplo, resulta que el nuevo protocolo que acabo de firmar con otros colegas, un repudio a ese protocolo que adoptó la jefa del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Garrigós, ex jueza federal penal. La doctora Garrigós protocolizó en una norma varias cosas, entre ellas una solita, para que ustedes tengan una idea. Borra de la ficha del delincuente que está en la cárcel, donde se va haciendo su evaluación, si estudia, si trabaja en la cárcel, si tiene buen comportamiento, con vistas a la aplicación de que a los 2/3 del cumplimiento de la pena puede salir excarcelado. Borra el arrepentimiento, porque dice que el arrepentimiento es una reminiscencia del catolicismo que no va. Es decir, que el delincuente no tiene que decir me arrepiento de mi delito, porque eso está vedado. El progreso de la Argentina depende de que el delincuente no tenga que decir me arrepiento. Ridículo. Claro. Bueno, ese tipo de ridiculeces nosotros tenemos que frenarlas. Y esta parece pequeñita, pero se acumulan cantidades de ridiculeces.
Otra, por ejemplo, a los docentes y a los alumnos no se los puede evaluar, porque es estigmatizarlos. ¿Cómo? Evaluar es la única forma de mejorar, es la única forma de saber qué está haciéndose mal y poder corregirlo. ¿Para qué? ¿Para qué objetivo? El objetivo de mejor educación para los chicos. Claro. Y mejor y de docencia para los maestros. Por lo tanto, no estamos haciendo un mal público, sino un bien público. Al evaluar, estamos ayudando a mejorar la educación. ¿Y cuál educación? Principalmente la educación pública. Se llenan la boca de hablando de la educación pública, pero a la hora de mejorar esa educación pública la están empeorando y está en una pendiente la educación pública. Entonces nosotros tenemos que frenar todo lo que está haciendo el gremialismo y los sectores ideologizados que dominan la educación en contra de la educación para favorecer la educación de los más humildes y en general de todos los argentinos. Alberto, esas son las cosas que hay que frenar. Y las que hay que impulsar la ficha limpia, hay que impulsar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como si fueran de lesa humanidad, es decir, es imprescriptible. La posibilidad de perseguir al corrupto es hasta su tumba. Hay que impulsar el decomiso de los bienes que se confiscan o que se embargan a los corruptos, y no que esperar 20 años para que se oxiden esos bienes y no se utilicen, sino utilizarlo inmediatamente en beneficio de la comunidad. Hay que ir a la boleta única de papel. Se termina la parafernalia de 200, 300 boletas, millones de boletas que se imprimen, con el consumo y el costo que eso significa, el transporte de los vehículos. La provincia de Buenos Aires tiene casi 1000 kilómetros desde San Nicolás a Carmen de Patagones. Eso hay que trasladar miles y miles de toneladas de papel. Se acabó eso. Y como eso le podría enumerar muchísimas más cosas que evidentemente podríamos cansar a los oyentes, por lo tanto, pero en el Senado lo que hay que hacer es eso, frenar e impulsar. Y en la Cámara de Diputados también. Una sola cosa que le quiero agregar, que ya es actual. Por ejemplo, ahora en diputados viene del Senado con la aprobación una nueva prórroga de la ley de tierras para los pueblos originarios. Le explico en 2 palabras. En 2006 se sancionó esa ley que deriva de la Constitución Nacional, reconocer a los pueblos originarios sus tierras. Para eso tenían que probar que eran pueblos originarios, que tenían títulos ancestrales sobre las tierras y se registraban. Pero había 4 años para hacerlo. Bueno, en el 2010 se prorrogó, en el 2014 se volvió a prorrogar, en el 2018 se vuelve a prorrogar y ahora se intenta volver a prorrogar. ¿Por qué? Hay que congelar esto, porque si no esto va a ser ad eternum, y entonces ahí es donde empieza a generarse una situación conflictiva. Se inventan registros de tierras que no corresponden, porque si no ya los hubieran presentado, y se le está cuestionando los títulos a quienes hace 250 años que están ahí. Y lo único que generamos es conflicto y peligrosamente un neoterrorismo como el mapuche, que además se conecta con el terrorismo, el mapuche del sur. Y además no hay que olvidarse que ambos mapuches, los de un lado y del otro, sean truchos o no, están reclamando soberanía, no ya tierras, título de tierra. Soberanía nacional mapuche, separada de la soberanía nacional argentina y chilena, y crear un Estado nuevo. Bueno, el asunto es bastante más denso que una mera cuestión de reivindicación de tierra. Bueno, eso hay que frenarlo, y nosotros lo vamos a frenar, y como lo estábamos frenando y ahora más que nunca. Lamentablemente, en la Cámara de Diputados, por 2 diputados, los señores del oficialismo siguen siendo mayoría y van a seguir controlando la Cámara de Diputados y una cantidad de otras cosas. Yo, por ejemplo, sufro, y lo digo bien clarito, le pido la palabra al presidente de la Cámara, Massa, reiteradamente, y me la niega. Y me tuve que acercar al estrado y me dice: lo que pasa es que tu bloque. Le digo: ¿qué bloque? Yo soy un diputado, pido la palabra, vos me tenés que dar la palabra. Me la tenés que dar. Sí, bueno, qué sé yo.
Y le voy a hacer una cuestión de privilegio, porque no puede ser que yo como representante del pueblo tenga que rogar que el presidente de la Cámara me dé la palabra. Es decir, están manejando de una manera muy antojadiza, caprichosa, y nada republicana la Cámara de Diputados. Y están sacando dictámenes sin estudiarlos, como si fueran una máquina de hacer chorizo. Ahora, como quieren hacer una sesión, convocaron para mañana 20 comisiones, para el miércoles otras 20, para sacar y sacar, pero así no se trabaja. Eso es, el trabajo de la Cámara de Diputados es absolutamente irregular y malo. Y esto hay que cambiarlo. Y lamentablemente no vamos a tener la mayoría para corregirlo a fondo. Alberto, Orlando te saluda. Quería preguntarte y decirte, claro, a los alumnos no se los puede evaluar, pero se los puede adoctrinar, ¿no? Según el gobierno. Eso por un lado. Y el presidente dijo que ahora en diciembre va a elevar un proyecto al Congreso para arreglar lo del Fondo Monetario. Ahí va a haber una pelea, supongo, importante, ¿no? Con respecto a lo de adoctrinar, tenés razón. Y una de las cosas que más hemos rechazado, y lo hemos hecho a través de proyectos que hemos firmado, es el adoctrinamiento de los estudiantes en la escuela pública, no solamente en la universidad o en la escuela secundaria, sino aún desde la propia primaria. Incluso con ese tema del lenguaje inclusivo, que además contrasta con el mismo nombre del frente oficialista. ¿Por qué no le pusieron al frente oficialista Frente de Todes? Pregunto, sí. Pregunto nada más, ya que tanto están con ese tema. Ahora, con respecto al programa plurianual para recuperar el país que dijo Fernández en su discurso leído antes de ir al Centro Cultural donde estaban reunidos, que contrastó el discurso leído con después el discurso hablado, porque el discurso leído parecía muy pensado, muy pacífico, claro, lo tenía ahí por pantalla, leía lo que iba hablando, y allá en cambio volvió a las andadas con todas las cuestiones que tiene que decir para satisfacer a la cámpora y a los grupos que se hacen presentes. Yo creo que más allá del origen de la deuda con el Fondo Monetario, que en realidad es una vieja historia, porque yo empecé mi actividad política en la Unión Cívica Radical cuando era jovencito, y me acuerdo que uno de nuestros caballitos de batalla era no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que imagínense, este es un asunto demasiado ya hastiante, por eso hay tanto hartazgo en la población, pero la verdad es que hay que resolverlo esto, porque lo peor, además de que la deuda se contrajo y lamentablemente no sirvió seriamente para nada, más que para seguir endeudándonos, hoy por hoy lo peor sería declarar el default con el Fondo Monetario Internacional. Eso nos descuelga del planeta. Claro. Entonces hay que resolverlo, y ahí es donde yo le decía que hay que ayudar a que no ayudar al gobierno, sino a la transición para que recibamos el gobierno ordenado, mínimamente ordenado, dentro de un año y medio. Alberto, la verdad que, bueno, te agradecemos mucho la comunicación, por tu tiempo también, y bueno, vamos a estar a las expectativas, seguramente tendremos la posibilidad de charlar nuevamente con vos, la verdad que un placer recibirte en nuestro programa, así que bueno, la mejor y bueno, muchos éxitos también para lo que viene, y también bueno, para el Parlamento, ¿no? Ese Parlamento que hoy está más vivo que nunca. Muchas gracias, y la verdad que debo agradecerles a todos porque esto nos permite comunicarnos con la gente, y ustedes lo han hecho profesionalmente con mucha maestría y prudencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, ahí estaba Alberto Assef de Juntos por el Cambio. Bueno, una charla